8 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Le agradecemos enormemente el tiempo a Jorge Masluf, titular de Grupo Mercado, una de las encuestadoras más reconocidas de la provincia. Jorge, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Sebastián, buen día a la audiencia, un gusto estar contigo. Bueno, entrando en la recta final de cara al 26 de octubre, ¿no? Correcto, intentando la recta final, un poco empezando a tomar temperatura de parte de la opinión pública, a ver qué va a optar, con hacer su preferencia, y bueno, más recta final, ese término más aplicable al mundillo político, aunque viene ya con una inercia muy alta de hace una semana y desarrollando la energía en este último tramo. Claro, ya la gente un poco más vinculada o más interesada con lo que va a pasar. La última vez que hablamos me decía, bueno, todavía no está en el radar de la gente la elección. ¿Hoy sentís que está un poco más metida? Sí, bueno, principiantemente, tampoco es que uno vea que sea el tema predominante de la opinión pública, sea la elección del 26 de octubre, a pesar que falta menos de un mes. Está en la agenda, se comenta de esto, pero no como superando los temas cotidianos de la falta de dinero, la falta de recursos, problemas por ahí vinculados a la política, pero no precisamente a lo electoral, sino cuestiones más generales, como las noticias que están atravesando en estos días, con la inestabilidad que hemos sufrido a nivel cambiario y financiero, el acuerdo con los Estados Unidos, o sea, cuestiones que hacen a la vida política, pero no precisamente la elección, que está, te diría que en un segundo plano todavía. Uh-huh. Que el gobierno haga tanto tiempo que no tenga una buena noticia para mostrar, ¿no? Digo, pues la semana pasada vimos, es cierto esto que vos decís, bueno, después de todo el run financiero y de la tensión en el mercado cambiario, el anuncio con los Estados Unidos pareciera haberse desdibujado con el paso de los días, la medida del campo se le volvió en contra, digo, que no tenga mucho elemento como para manotear la agenda y mostrar cosas positivas. ¿Cuánto afecta a las elecciones del 26? Y afecta mucho, porque antes de julio, o incluso por ahí hasta el primer semestre de este 2025, el gobierno en alguna medida, más que nada para su público, y para su público no solo incluido, sino su público blando, digamos, el que es un poco más crítico y que lo mira solamente con un ojo, con agrado, y el otro no tanto, para ese público venía metiendo goles a favor todo el tiempo, de la ley base, levantamiento del cepo, la noticia mes a mes de la baja de la inflación, victorias en el Congreso, o sea, todas las noticias que eran, más allá que no terminaban redundando en el beneficio económico de regalo del bolsillo de la gente, eran noticias positivas para el gobierno. Sí. Desde julio la cosa se invirtió y no paró de recibir goles en contra de la agudización de la situación económica, el aumento del ajuste y consecuente pérdida todavía de poder adquisitivo. Por otro lado, la gente ya no veía con tanta seguridad de que el futuro era promisorio como inicialmente creía. Sumale el caso español, que fue muy fuerte, sumale el resultado de la provincia de Buenos Aires, todo eso empezaron a hacer goles en contra y el gobierno entró en un tobogán descendente muy pronunciado y que no parecía tener freno. Sí. Tras el acuerdo con Estados Unidos, parecía haber metido un freno a esa caída e incluso un punto de inflexión como para empezar a levantar de a poco y restablecer un poco esa confianza que se había perdido, pero duró pocos días porque ese acuerdo, si bien todavía está a nuestro juicio visualizado por la opinión pública como a ver qué pasa, entró ya en alguna duda, digamos, ¿no? Sí, me da la sensación que el acuerdo está atado, está condicionado a lo que pase en las elecciones del 26 de octubre. Lo del campo, como te decía recién, se le volvió en contra porque terminaron aprovechando los 6 vivos de siempre, el resto del campo se quedó mirando la fiambrera. El dólar, uno ve que el contado con liquidación ya está al 1.500 de vuelta. El riesgo país superó de vuelta a los 1.000 y pico puntos relacionado a eso,
por el mini corralito que pusieron en cuanto a que no se puede operar con dólar oficial y a su vez con los dólares financieros. Bueno, en fin, digo nuevamente el sector financiero, y bueno, veremos si yo creo que todo este proceso que estamos hablando último, que inició con el anuncio del acuerdo de Estados Unidos y con todos estos ruidos que hemos descrito recién, me parece que el resultado de esa ecuación todavía no está establecida. Veremos estos próximos días si termina siendo ese punto de inflexión que pudo haber sido, o realmente no, fue realmente un pequeño líquido de contención que no soportó demasiado. Veremos, y eso me parece muy importante de cara al resultado de la elección, digamos, ¿no? Porque si restablece la paz cambiaria, y se ve un gobierno que resuelve problemas, que resuelve conflictos, y que tiene capacidad, porque para todo esto también va a requerir la cuestión de fondo, que la cuestión de fondo es la política. Si va a tener la capacidad de armar un dique de contención política para poder apagar los ruidos y las alarmas que se están empezando a encender nuevamente. Y acá puntualmente en Entre Ríos, ¿qué es lo que ves? Mira, yo en cuanto referido al gobierno nacional, vemos también una caída importante desde julio hasta ahora. Ya te digo, por ejemplo, nosotros lo teníamos en julio a Milei con una imagen positiva en el orden del 55% y 44% negativa. Eso más o menos era todo el año 2025 hasta julio. Y la última medición que tenemos de imagen se cayó 13 puntos de imagen positiva al 42%, 42,5%, y negativa del 56%, también siendo una ecuación o un diferencial negativo que no era visualizado en mi ley de hace mucho tiempo, te diría que no sé si alguna vez lo tuvo. Así que bueno, como suele pasar en cuanto a las valoraciones nacionales, en Entre Ríos copia bastante lo que pasa a nivel país, con un poco más de números positivos en comparación a nuestro país, insisto, porque bueno, nuestra provincia, al igual que Santa Fe, Córdoba, Mendoza, como que el centro de la provincia se ha corrido un poco ideológicamente hacia la derecha, se ha puesto un poco más conservadora en estas últimas décadas. Ahora, Jorge, si vos ves las mediciones de hace algunos meses, se veía una victoria muy importante del oficialismo, y hoy hay encuestadores que hablan de una elección muy reñida en favor del oficialismo hoy, pero con una brecha mucho más ajustada. ¿Vos tenés lo mismo? Sí, primero vemos un escenario polarizado entre La Libertad Avanza y la lista oficial del peronismo, y las otras, bueno, muy lejos. En cuanto a esa lucha de las dos principales fuerzas, veíamos que hace un tiempo la provincia iba a pintarse de violeta furioso, hace un tiempo más corto ya no era tan furioso ese violeta, y ahora está un poco mucho más en discusión, con un signo de pregunta muy importante. Y acá hay algo que dilucidar que nos va a complicar un poco a los encuestadores. Nosotros estamos viendo algo que lo estamos analizando en profundidad, porque me parece muy importante en esta semana, que es que vos preguntás por a quién vas a votar y demostrar a la gente la tarjeta real que va a haber en el cuarto oscuro, o sea, la boleta única de papel que sobre la cual se tiene que marcar, eso da un resultado determinado, ¿no? Ahora, después vos preguntás a quién votaría y le das como opción de respuesta a los candidatos de Milei, al peronismo oficial, al otro peronismo, a los socialistas, a la izquierda, etcétera, el resultado es diferente. O sea, como que al ver la boleta la gente todavía lejos está de poder identificar cuál es quién, digamos, ¿no? O sea, quién corresponde a quién. Así que eso va a ser complicado de determinar cuál va a ser cuál habrá sido la pregunta más adecuada, digamos, ¿no? Sí. En Santa Fe, nosotros que la boleta única, la boleta de papel está hace mucho tiempo,
preguntábamos de esa manera y siempre nos dio muy buenos resultados, mostrando la boleta real en las encuestas. Pero acá es la primera vez que se vota así. La persona a la cual abordamos para encuestar es la primera que en su vida que se topa con esta boleta. Ten en cuenta que no hay mucho interés en la política, no creo que en los medios de comunicación la haya visto, salvo algunas excepciones. Así que ese análisis va a ser, que insisto, que esta semana lo metemos en profundidad. Incluso en un momentito tengo una charla pendiente con una colega de Buenos Aires como para que debatamos esto, a ver qué opina y qué opinamos. Va a ser una cuestión muy importante. Ahora, vos lo que ves es, digamos, una elección muy polarizada, que a lo que lleva es a discutir Milei sí, Milei no. Es decir, de un lado tenés la lista oficial del gobierno nacional en conjunto con el gobierno provincial, y del otro lado el peronismo, digamos, con Val y Michel. Son las dos alternativas que vos ves que polarizan la elección y para dónde va a ir el voto. Correcto. Yo veo que ese famoso Milei sí, Milei no está presente en esta elección, como lo estuvo siempre en elecciones legislativas, en cuanto a que es una elección de plebiscito al gobierno nacional, en donde los actores provinciales y locales tienen muy mínima injerencia, e incluso el peso propio de los candidatos, que parezca antiintuitivo, el peso propio de los candidatos tampoco es tan determinante como si lo es quien exprese el apoyo a lo nacional o quien exprese la crítica a lo nacional. Aquí en el caso de nuestra provincia, claramente que exprese el apoyo a nivel nacional del gobierno de Milei, la lista libertario, y quien exprese la oposición a eso más concreta es quien tiene, a mi juicio, el mayor poder comunicacional, la mayor potencia comunicacional, que en este caso corresponde a la lista de Michel y Val, a la lista del peronismo oficial. Sabés que el otro día hablaba con Manuel Troncoso, secretario de gobierno, y él, ministro de gobierno, perdón, y él me decía, es una elección que plebiscita la gestión Milei. Entonces, coincidís con eso. En esta elección del Milei sí, Milei no, es donde vos ves ese camino polarizado, digamos. Sí, mira, si esta charla la hubiésemos tenido hace 4 años, 8, o 12, o 16, te hubiese dicho lo mismo, y eso, si bien no hay que dar por cierto lo que la historia pasada, reciente, te indica la opinión pública, porque las cosas cambian, pero es la primera hipótesis más fuerte, está escrita, digamos, en el pasado. Y uno presumía, antes de empezar a estudiar un poco este proceso eleccionario, presumía que eso iba a pasar, que iba a ser el Milei sí, Milei no, o como el fue Alberto no, Macricida Alberto no, siempre hablando de elecciones legislativas. Y bueno, esa hipótesis nosotros la vemos reconfirmada en este proceso, digamos, ¿no? O sea, incluso, como he dicho en otras charlas con colegas tuyos, invito por ahí al oyente o a vos mismo que charlen espontáneamente de política un poco de cara a las elecciones, y vas a ver que lo que sale a tu entorno, lo que le va a salir a hablar es de Milei y no de otro dirigente, digamos, ¿no? Claro. No van a hablar de Davico, no van a hablar de Frigerio, del caso de Gualeguaychú, ni Rosario Romero aquí, ni Vos lo que decís, así como la agenda la monopolizaba Cristina Fernández en otra época, hoy la monopoliza Javier Milei. Y exactamente. Si te gusta o no Milei, es para donde vas con el voto, digo, más allá de la valoración que pueda haber de la gestión provincial o local en cada municipio. Es absolutamente así. Tener en cuenta encima y lamentablemente el poco poder o el poco tiempo y las pocas ganas que le pone la mayoría del electorado a analizar las propuestas electorales, que entre ser una decisión con digamos, con mucho razonamiento, analítica y procesada, o ser una reacción espasmódica, la mayoría del electorado lamentablemente se vuelca sobre este último concepto, ¿no? O sea, con una elección más binaria, por sí o por no, teniendo como eje central a Milei, que como te insisto, ¿no? Normalmente las figuras presidenciales se llevan a esta situación, y mucho más una figura como Milei, que es tan histriónica y está tan marcando agenda en forma diaria. No sé si ya lo hablamos en algún otro momento, pero me da la sensación a mí en lo personal
que el triunfo en la provincia de Buenos Aires es como que le sacó el chip perdedor al peronismo, ¿no? Uno ve, bueno, el caso de Entre Ríos, igual el peronismo se viene moviendo hace bastante, incluso cuando los números no le daban bien, ya había mucho movimiento del peronismo, pero se nota otra actividad, ¿no? Como un espacio político que, a ver, se confía un poco más en cómo le pueden a las elecciones. ¿Vos sentís que fue tan importante esa elección del 7 de septiembre? Sí, fue. En la opinión pública todo importaba un poquito, todo influyó al menos un poquito. En el caso influyó bastante, principalmente por la consecuencia de los hechos. Veníamos del caso español, veníamos de la agudización de la crisis económica, fue como un tercer elemento que suma y que toma sinergia, digamos. Y sin duda de que al peronista, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, le dio más ganas de participar y más ganas de ir a votar. Como decía un conocido mío antiperonista, el peronismo o el peronista siempre va en la ayuda inmediata del posible ganador, digamos, una cosa así. Entonces todo eso hace que se reactive todavía más las intenciones de ir a votar y de participar. Y por otro lado, al libertario, todos los excesos que hemos charlado le ha sacado un poco ganas de ir a votar. Esto también me parece que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de los niveles de abstención que venimos viendo. Que bueno, que en esta situación, si esto se da, ese nivel de abstención puede estar más volcado sobre la Libertad Avanza que sobre el peronismo particular. Te hago la última, Jorge. Lo que hablamos al principio de la medida que el gobierno tomó con el campo. Yo entrevisté ayer a Alfredo De Angeli y a Carlos Castagnani, presidente de CRA, y los dos me manifestaron que en el sector hay un enojo muy fuerte con el gobierno por lo que se anunció como una medida de incentivo productivo para el sector y como un beneficio para los productores y que terminaron aprovechando 6 o 7 vivos. ¿Vos sentís que eso puede afectar en el voto de una u otra manera? Digo, a mí me cuesta creer que gente vinculada al campo que históricamente vota en contra del peronismo vaya y vote peronismo, pero por ahí que no vaya a votar. Puede ser. De todo modo, me parece que eso puede llegar a afectar, no por el hecho en sí, no por el sector del campo, porque cuantitativamente no creo que sea demasiada gente, digamos. Sí. Pero sí puede afectar si ese enojo se trasunta en inestabilidad cambiaria y financiera. Ahí sí, digamos, me parece que puede llegar a afectar con algún nivel de significancia, digamos, pero no porque el hombre de campo se enoje y no vaya a votar, lo que puede pasar, pero te insisto, no creo que me hagan perímetro con lo cuantitativo. Jorge, gracias, como siempre, un abrazo grande. Gracias, un gusto charlar contigo como siempre y bueno, en contacto. Hasta pronto. Jorge Macluf de Grupo Mercado pasó por la mañana de Ahora o Nunca.